Buenas tardes, mujeres divergentes. Bienvenidas a este congreso. Mi nombre es Esther Ramírez, soy pastora del Centro Apostólico Familiar Caracas y trabajo junto al apóstol Raquel Higgins con un maravilloso equipo con la misión de edificar familias para el reino. Y hoy estamos aperturando este congreso y desde ya le pido al Espíritu Santo para que Él sea revelándonos su palabra, para que toda estructura que hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente, quede quitada de nosotros, desarraigada de nosotros, y el poder de su palabra, la revelación de su palabra sea en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos ahorita en el Congreso Divergente, mujer, hombre, chico, chica, tú quien estés allí a través de estas redes, de esta plataforma maravillosa que hoy Dios nos ha dado por la pandemia por la que estamos viviendo y pasando. Divergente, me gusta mucho el concepto de esta palabra. Vi la película y te invito a que la veas. Sí, voy a hacer un spoiler de la película hoy, pero me gusta el concepto porque dice que divergente es la persona que tiene la capacidad para buscar diferentes soluciones a un mismo conflicto. Escucha esto, diferentes soluciones a un mismo conflicto. Normalmente la mayoría de nosotros nos enfocamos a una sola solución cuando existe un conflicto, pero eso de tener diferentes soluciones, muy pocas personas lo realizamos, y esto tiene que ver con las percepciones, con las diferentes percepciones que yo pueda tener de una situación o un problema. Y cuando hablo de diferentes percepciones, tiene que ver con mis dones, con mis habilidades, con mi temperamento. Aquí es crucial el temperamento, porque mi temperamento, mis dones y mis habilidades, cuando yo las tengo todas, cuando he desarrollado muy bien ese temperamento, entonces tengo la capacidad para tener diferentes percepciones. Cuando veas la película te vas a dar cuenta que hay 5 características que demandan o señalan a una persona divergente. ¿Cuáles son? La abnegación, la consolación, el valor, la honestidad y la inteligencia. 5 características cruciales que hacen o que dicen esta persona es divergente. Y pues nosotros tenemos unas características que el Espíritu Santo nos ha dado, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo y en Él tenemos el poder y el dominio para todo. Sin embargo, según la película, una persona divergente, aunque pudiese ser maravillosa, tenía una desventaja para el sistema. ¿Cuál era ese sistema? De que por poseer cada una de esas características, esta persona se convertía en una amenaza. ¿Por qué una amenaza? Porque pudiese rebelarse fácilmente. Eran personas muy independientes. Por lo tanto, ellos trataban de subyugarlos a través del miedo. Conociendo el miedo de cada uno de ellos, los subyugaban. Y cuando hablamos de miedo, estamos hablando de emociones, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, cuando nosotros no sabemos manejar nuestros temores, entonces aún a pesar de tener habilidades, aún a pesar de tener dones, nosotros no vamos a desarrollarlos de la forma correcta, sino al contrario, nos vamos a convertir en una amenaza en el lugar donde estemos. Entonces, importante entender que nosotros somos divergentes por todas las cualidades que Dios nos ha dado, pero también podemos ser insurgentes. ¿Qué quiere decir insurgente? Quiere ir rebelarse, o insurgente quiere decir rebelarse en contra de lo que tienes. Si tú tienes un don o un talento que Dios te ha dado y no lo estás usando, entonces estás siendo insurgente, estás siendo rebelde en contra del llamado que Dios te ha dado, en contra de lo que Él ha hecho. Y para esto quiero llevarte la escritura. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Amén. Versículo 2 dice: que abunden en ustedes, escucha esto, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tiene en Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas importantes que resaltar en este versículo. Primero, que abunden. Dios no te ha dado nada pequeño, siempre te va a dar para que abunden, porque Él es un Dios de abundancia. 2, la gracia y la paz de Dios. Y por último, el conocimiento. Estas 4 cosas señálalas allí donde estás. Versículo 3, que es la parte importantísima. Dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. ¿Qué cosa? Su divino poder. Él nos ha dado la gracia, Él nos ha dado la paz y nos ha dado su divino poder. ¿Para qué?
para que, conforme dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Quiere decir que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros un target. Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros un estándar de vida. Él quiere que nosotros vivamos conforme a ese estándar. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar la función que necesitamos aquí en la tierra de forma correcta. Cuando nosotros no vivimos conforme a ese estándar, entonces estamos siendo personas insurgentes. La Escritura dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1 que andemos conforme al llamado que Él nos ha dado. No trata de cómo yo quiero andar, sino el llamado que Él me ha dado. Entonces versículo 4 dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, tú y yo, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener esta naturaleza divina. Y esto hay que resaltarlo también. Cuando habla de naturaleza divina, está hablando de un nuevo ser, está hablando de una nueva persona con nuevos pensamientos, con nuevas acciones, con nuevos comportamientos. Por lo tanto, todos mis dones y mis talentos tienen que estar ajustados a esta naturaleza divina. Cuando yo no estoy realizando esto, cuando no lo estoy haciendo, estoy siendo insurgente. Ahora, versículo 5, aquí, importante, dice: precisamente por esto, aquí de Marco, porque de aquí, iglesia, hombre, mujer, tú que me escuchas, de aquí parte el éxito de la vida cristiana. Y no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación no la dio Dios. Eso fue obra y gracia de Dios. Únicamente por Él nadie puede arrebatarnos la salvación a nosotros. Dice que precisamente por esto, esfuércense en añadir a su fe a todo lo que ya Dios nos ha dado, porque esta primera parte del versículo 1 hasta el versículo 4 dependía únicamente de Dios, que Él nos dé a nosotros su paz, su gracia, el conocimiento y el poder. Esto dependía de Dios, pero ahora dice: a lo que Él me ha dado a mí, a mis dones y mis talentos que vienen de parte de Él, yo tengo que añadirles, mi responsabilidad hacerlo, añadir a su fe virtud. ¿Qué quiere decir virtud? La virtud tiene que ver con la moralidad, ¿ok? Quiere decir que yo puedo tener el talento de cantar muy bonito, de predicar muy bien, de hablar muy bien, de exponer muy bien, de danzar muy bien, de hacer cualquier cosa muy bien externamente, pero no tener moralidad. Y virtud tiene que ver con excelencia moral, no ser moral, sino ser amoral. Y aquí, cuando nosotros no desarrollamos esta virtud en nuestra vida, estamos siendo insurgentes, no somos divergentes, porque nos convertimos en una amenaza. Estamos siendo una amenaza para el reino de Dios y para el lugar donde Dios nos ha colocado. Por eso es importante, cuando habla la Escritura de que yo tengo que esforzarme, es importante determinar cómo hago yo entonces para ser una persona divergente realmente, aunque tenga dones y habilidades, pero no las desarrollo. Tengo que tomar determinaciones, ¿ok? Y esto tiene que ver con la virtud, con mi responsabilidad. Y te voy a dar 5 determinaciones para que puedas trabajarlas y puedas disciplinar tu vida espiritual y tu vida en la congregación. La primera dice: nosotros tenemos que aprender a vivir bíblicamente. Aprender a vivir bíblicamente tiene que ver con no cuestionar las órdenes que Dios me da en su palabra. Cuando Él nos da una orden, nosotras tenemos que cumplirla. Nosotros no podemos cuestionarla. Si Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre, Dios no te dice: hónralos si es que ellos te aman, hónralos si es que ellos te dan dinero, hónralos y tal. No. Hónralos y punto. No podemos cuestionar. Si la Biblia dice: mujer, respeta a tu marido, la Biblia no te dice: respétalo siempre y cuando él te respete. Eso lo dice el sistema. El sistema dice: respétame para que yo te respete. La Biblia no. Por eso desecha todo pensamiento del sistema, ¿ok? Y empieza a vivir bíblicamente. Nosotros no podemos cuestionar las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios hay que hacerlas y punto. Aprendamos a vivir bíblicamente. Segundo, usa tus dones y tus talentos de forma sacrificial. Esto no nos van a gustar. ¿Sabes por qué? Porque últimamente los dones que tenemos, la música, el canto, los medios, los recursos que tenemos, los hemos empleado para satisfacernos a nosotros y para satisfacer a un sistema. Y no estamos pensando en glorificar a Dios ni en honrar a Dios, sino en qué me genera a mí, qué ganancias o qué placer me está generando. Nosotros tenemos que tomar una decisión aquí y pensar primero, antes de hacer algo, pensamos: ¿estoy glorificando a Dios con esto?
Estoy glorificando a Dios con esta canción, estoy glorificando a Dios con esta palabra, estoy glorificando a Dios con estas fotos, con este video, con este trabajo que estoy haciendo. Estoy glorificando a Dios porque esto tiene que ver con sacrificial. Tengo que sacrificarme, aunque a los demás no les guste, aunque no gane mucho, aunque a los demás no les parezca, yo tengo que rendir mi vida. La Escritura habla de ser sacrificio vivo y tenemos que aprender a hacerlo. El problema es cuando nosotros enfocamos nuestra vida a nuestros dones y nuestros talentos y nos desenfocamos del llamado de Dios. Si tienes un don y un talento es para que lo uses para el llamado de Dios y no lo uses para tu propia satisfacción o tu propio placer. Ok, punto número 3, aprende a ser agradecido. ¿Sabes qué es difícil? Agradecer a Dios cuando Él te quita algo. Es muy fácil cuando tú oras y Dios te concede algo, de agradecer a Dios, pero cuando tú oras y Él no te concede, o Él te dice que te quite algo, o Él te dice que renuncies a algo, no queremos agradecer. La Escritura nos enseña en el libro de Job, dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que aprender a agradecer a Dios en todo tiempo. Si nosotros cuando sabemos que estamos en sus manos, Él sabe por qué nos da y por qué nos quita. Seamos agradecidos. Cuando nosotros no somos agradecidos a Dios y rechazamos esto, entonces nuestras emociones impulsivas juegan un rol importante y dañamos el trabajo que estamos haciendo en Dios. Punto número 4, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Nadie quiere sufrir. Nadie. Pero si Jesucristo no hubiese querido que nosotros suframos, entonces Él no nos hubiese dicho: toma tu cruz y sígueme. Porque la cruz habla de muerte, la cruz habla de sufrimiento. Y ¿sabes qué? Si yo no hubiese sufrido las cosas que me tocaron vivir, yo no sería la mujer que soy hoy. Si tú no hubieses sufrido las cosas que te tocaron vivir, no serías el hombre o la mujer que eres hoy. Necesitamos sufrir, vivir el sufrimiento, el dolor. La Escritura dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo más lo hará con nosotros? ¿Por qué? La Escritura dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, que nos consoló para consolar. Imagínate tú esto. ¿Cómo consuelas a alguien si no has vivido por sufrimiento? Necesitamos aprender a vivir el sufrimiento, a aceptar el sufrimiento, porque cuando rechazamos el sufrimiento, entonces generamos amargura en nuestro corazón, y esa amargura daña el lugar donde tú estés. Puedes tener muchos dones, muchas habilidades, cantar muy bien, pero cantar amargamente, predicar muy bien por fuera, pero predicar amargamente por dentro. Ten cuidado con esto, iglesia. Y por último, 5, dominio propio. Y el dominio propio no tiene que ver con quedarte callado. El dominio propio tiene que ver con reconocer las cosas que estamos haciendo, buenas o malas, asumir consecuencias de las decisiones o las acciones que tenemos. Es muy fácil normalmente justificar lo que hacemos. Yo caí en la pornografía porque esta hermana me dijo, o porque el espíritu de Jezabel estuvo aquí, o el espíritu del homosexualismo. Es muy fácil culpar o justificarnos, pero no solemos decir: yo no tuve el valor para pagar la computadora, yo no tuve el valor para confesar este pecado. ¿Sabes? Cuando tú no confiesas algo es porque lo amas. Sí, lo amas, porque estás esperando buscar siempre satisfacerte, llenarte de placer aún escondidas. El dominio propio tiene que ver con la honestidad, el dominio propio tiene que ver con la transparencia, y tú y yo necesitamos hacernos responsables de lo que hacemos y dejar de culparnos. Quiero finalizar con esto. La Escritura dice en Proverbios 16:32: más vale vencerse a uno mismo que dominar ciudades o personas. Hombre y mujer, la victoria de un hombre cristiano o el éxito de un hombre o una mujer cristiano no tiene que ver con la cantidad de ministerios, no tiene que ver con la cantidad de personas que tengas a tu alrededor. El éxito de un hombre o de una mujer cristiana es dominar sus emociones. Cuando tú y yo aprendemos a dominar nuestras emociones, entonces estamos añadiendo virtud a todo lo que ya Dios nos ha dado. Finalizo con el versículo 8 de la Escritura y dice: por lo tanto, versículo 10, perdón, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eres un hombre y una mujer divergente, porque Él te ha dado toda cualidad, toda característica, todo don para desarrollarlos conforme al don, conforme al llamado que Él nos ha dado. Tienes el poder del Espíritu Santo para hacerlo, así es que no dudes. Reconoce cada una de tus fallas, ríndelas a Dios, que Él hará conforme a sus promesas en tu vida. Te bendigo. Gracias por estar con nosotros.